bastante claro que una gran parte de las personas jóvenes, sobre todo de quienes son primeros votantes o recientes votantes, no se ven reflejados en los medios de comunicación. Hola a todas y a todos, esto es Habla con Daria, un podcast de conversaciones en profundidad sobre Barcelona, y yo soy la Daria. Hoy hablamos de Barcelona y periodismo, y está aquí conmigo Eileen Truax, periodista estadounidense y mexicana que desde ya varios años, que va a concretar seguro, está afincada en Barcelona. Escribe para muchos medios de aquí, cuando digo de aquí refiero a Cataluña, Barcelona y España. Organiza el único congreso en el mundo de periodismo de migraciones y es profesora de género y medios de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy bienvenida, Eileen, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta. Y yo, contentísima. ¿Cuántos años estás ya afincada en Barcelona? Acabo de cumplir 4 años en Barcelona. Antes de los 4 años en Barcelona, viví 17 en Estados Unidos y antes de eso en México. Y tienes nacionalidades también de México y de Estados Unidos. Por si acaso, cuando yo digo que es periodista estadounidense, sí. Que tiene la nacionalidad. Sí. Mira, hoy el tema del episodio es periodismo, pero tocaremos muchas más cosas y yo voy directo con una pregunta. Tú eres, ya lo he mencionado, periodista especializada en migración. ¿De qué se trata? ¿Periodismo de migración qué es? Básicamente es el periodismo que se acerca a todos los temas que nos interesan en el periodismo: economía, historia, eventos actuales, género, con una mirada o con una óptica entendida desde la movilidad humana. Es decir, cuando hay una nueva ley de salud, cuando hay una nueva ley de educación, el foco que el periodista de migraciones utiliza para ver es esta nueva ley, qué impacto tendrá en las personas migrantes, inmigrantes que han migrado o que están en movilidad. No es exclusivamente, ni mucho menos, la persona que cubre el trayecto que va alguien haciendo, porque a veces se piensa esto, ¿no? Que el periodista de migraciones es el que cubre la historia de la patera o de la valla, ¿no? Bueno, eso lo hacen muchos periodistas más cada vez que hay un incidente. Pero nosotros entendemos el periodismo de migraciones como el que hace una aproximación al ciclo completo de las migraciones, a las causas, al origen, a cómo el sistema internacional funciona para que algunas cosas sean de una manera que no favorecen o no cuidan la protección de los derechos humanos y cómo hay otros sistemas, ¿no? O cómo empiezan a tejerse algunas redes que lo que hacen es suplir la tarea que tendrían que hacer los estados, ¿no? Uh-huh. Para garantizar que toda persona que ha dejado su país, pues justamente tenga acceso a la salud, tenga acceso a un empleo digno, a una vivienda digna. Uh-huh. De todo eso hablamos. Vale. Aquí, como no es una cita directa, pero voy a referir a algo que tú dijiste en varias charlas que te escuché, que muchos periodistas cubren la patera, el proceso de llegar, pero luego, una vez la persona llega al país, muchos periodistas abandonan a esta persona y está como, vale, ya está todo bien, final feliz de película, vamos a volver a cubrir otra patera. Y si te entiendo correctamente, el periodismo de migraciones también pone foco a la vida de personas después de la llegada al país, ¿no? Al nuevo país. Completamente. De hecho, para mí en lo personal, tengo colegas que se han especializado en distintas etapas, digamos, del ciclo migratorio, lo cual agradezco bastante, ¿no? Por ejemplo, los colegas del Faro en El Salvador, que por cierto ahora pasan por un momento muy difícil porque están en el exilio. Pero ellos durante mucho tiempo han cubierto específicamente la ruta migratoria entre El Salvador y Estados Unidos y han dado mucha luz ahí. En mi caso particular, yo siempre he puesto el foco en lo que ocurre una vez que la persona ha llegado al país de destino. Desde cómo lo trata
al día siguiente de que ha llegado, cómo lo trata el sistema institucional, burocrático de este estado, a veces el sistema penal, ¿no? Hasta cómo ocurre el proceso de incorporación en la sociedad, ¿no? Esto es, la historia de migración no termina el día que llegas, no termina un año después, no termina 5 años después, no termina 10 años después. La historia de migración continúa porque una persona no deja de ser alguien que ha migrado. Hay un debate entre si debemos seguir utilizando la palabra migrante o no cuando la persona ya ha llegado al lugar de destino, y por eso ahora se usa el término personas migradas. Bueno, yo no soy nadie para decirle a cada quien cómo se debe definir, en tanto sea la propia persona que ha migrado la que se defina a sí mismo. El problema es que desde la academia ahora nos han dicho que debemos usar la palabra migrada. Pero yo lo que uso es la persona que ha migrado. La persona que ha migrado lleva eso consigo porque es parte de su personalidad, es parte de su identidad. A veces hay presiones por parte de la sociedad que recibe para que esa marca se borre. No, tú ya eres de nosotros, tú ya no eres migrante. Pero yo personalmente como periodista pongo mucho el foco en esta parte porque yo creo que toda persona que ha migrado sabe y siente que ese proceso, que esta migración puede ser la cosa más valiente que hayas hecho en tu vida, puede ser la que más te haya enseñado y la que más te haya perfilado para ser quien eres. Entonces, a mí me interesa entender ese proceso. ¿Cómo se construye ahora tu identidad? ¿Cómo te incorporas? ¿Cuáles son tus aportaciones a la nueva sociedad? ¿Qué tomas tú de la sociedad para ser mejor? Todas estas dinámicas a mí me parece que desde el periodismo importan porque muchas de ellas tienen impacto y a su vez son impactadas por la política. Aquí, bueno, voy a la siguiente pregunta, que está... Tiene que ver con Barcelona. Los más últimos datos, estos datos publicó el Ayuntamiento de Barcelona la semana pasada, antes de que grabemos este episodio. 36,6% de población de Barcelona son personas nacidas fuera de España, ¿no? Entonces, son personas que han hecho una migración. 36,6% es más de un tercio de población de Barcelona. Yo pronuncio esta cifra en cada episodio porque a mí me parece importantísimo. Más de un tercio de población de Barcelona es mucha gente, muchísima gente. Pues aquí viene la pregunta. ¿Cómo evalúas el trabajo de los periodistas de Barcelona y de Cataluña en abordar esto y en, bueno, representar estos 36,6%? Lo primero que debo decir es que Barcelona es la mejor ciudad europea por mucho por eso. Porque 36% de personas nacidas en el extranjero significa 36% de ideas nuevas, de formas diferentes de resolver problemas, de aportaciones para crear cosas nuevas, de comida rica, ¿no? Oh, sí. De música que te pone a bailar aunque no entiendas la letra. Yo sé que esto suena como, ay, qué linda, qué hippie, ¿no? No, realmente las sociedades más diversas son las sociedades que más avanzan. Y si me permites, yo quiero poner un ejemplo que creo que algunas personas que no lo entienden de otra manera lo pueden entender así. Las empresas hoy en día, las empresas que hacen más dinero y que tienen más innovación son las empresas del sector tecnológico que están en Silicon Valley, la zona en el norte de California, donde están todas las startups, Google, Microsoft, Apple, todas las empresas tecnológicas. En estas empresas tecnológicas, entre el 40 y el 60% de los trabajadores son personas no estadounidenses. Son personas inmigrantes. Hay algunas que tienen hasta el 70%. Más de la mitad de estas empresas han sido fundadas por personas inmigrantes. Y estas personas inmigrantes trabajan ahí con una visa. Es decir, Estados Unidos no le da visa de trabajo a las personas que cosechan las lechugas en California, pero sí le da visa de trabajo, se llama para skilled workers, para trabajadores con un talento especial, para que trabajen ahí. La razón para esto es porque si yo traigo a trabajar aquí conmigo a una persona de Japón, de Indonesia, de China,
de Europa del Este, de América Latina, y los pongo todos a resolver un problema, el problema tendrá una solución o más de una solución, porque cada uno de ellos trae un conocimiento diferente para resolver cosas o para crear cosas. Si yo pongo a 5 John Smith, no voy a tener el mismo resultado que si yo pongo esta diversidad. Y por eso tenemos un iPhone. Y por eso el iPhone funciona en Indonesia y funciona en Argentina. Es decir, las empresas más exitosas del mundo hoy reconocen que sin la diversidad no podrían estar teniendo el éxito que tienen. Eso explica también a la ciudad de Barcelona y sus pequeños éxitos y sus pequeños retos, por supuesto. Todo esto que te acabo de decir, la diversidad, la puesta en común de ideas, de soluciones, de bagajes, de conocimiento, de saberes, de formas de crear, de pensar, de sentir, no está reflejado en los medios de comunicación, ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España. Y a mí me parece que hay una explicación que es muy sencilla. Si yo ahora mismo salgo a caminar por las calles de Barcelona, me meto al metro o me subo a un bus y volteo alrededor, lo que yo voy a ver, los rostros que voy a ver, el fenotipo que voy a ver, los idiomas o los acentos que voy a escuchar, son unos. Y si yo luego me bajo de ese bus o de ese metro y me meto a la redacción de un diario o a la de una radio comercial, lo que voy a ver ahí adentro no refleja lo que hay allá afuera. Tú no puedes ser un medio que pretende contar o explicar la realidad si esta realidad no está reflejada en tu redacción. Y para mí ese es el gran problema que tienen los medios en Barcelona, en Cataluña y en España. Que las redacciones no son diversas, que pretenden hablar de nosotros sin nosotros, que pretenden explicarnos al mundo sin hablar con nosotros a veces y asumiendo que nosotros no podemos explicarnos a nosotros mismos, ¿no? Falta una diversidad de miradas que le haga justicia a la diversidad y a la riqueza de Barcelona. Aquí, por un momento, me voy a poner como en contra, diciendo, pero Eileen, y tú y yo hemos aparecido en las radios de Cataluña. Tú y yo hemos escrito un artículo para La Maleta de Portbou y para otros medios. Entonces, ¿esto no sería la representación? Eso sería la cuota. No, déjame decirte una cosa. Por supuesto, somos la representación. Porque, a ver, por supuesto que tenemos un espacio. Por eso estamos aquí, por eso somos 30 y tantos %. Yo elegí venir a Barcelona y creo que tú también. Tuvimos ese lujo, tuvimos ese privilegio y hay una razón por la que lo hicimos. Yo, entre otras cosas, porque quería tener una amiga rusa, ¿no? Y Barcelona es una ciudad perfecta para eso. Pero ni tú ni yo seríamos contratadas como redactora permanente en ninguna de estas redacciones. Sí. Ni tú ni yo tendríamos un contrato permanente para hablar de economía, para hablar de género, para hablar de noticias de Barcelona. A ti y a mí nos invitan cuando hay que hablar de migración, o a ti cuando pasa algo en Rusia, Putin. o a mí de Trump. Exactamente, ¿no? El problema que tenemos en los medios de comunicación con respecto a quienes no son catalanes, y en el caso particular de Cataluña, ¿no? O quienes no hablan catalán, es que hay como unas pequeñas cajitas que tienen que ser llenadas cada cierto tiempo para poder decir que somos medios democráticos y representativos. Y entonces tú, yo, las colegas que son originarias de países asiáticos o de países africanos, tienen su cajita predeterminada y cuando hay que llenarla, nos llaman y nos ponen ahí. Y nosotros aprovechamos esos espacios porque sabemos lo importante que es la representación. Pero ojalá un día podamos estar en estos espacios, no porque importa la representación, sino porque importa nuestra mirada con respecto a todo. Yo quiero que el día que haya elección en Estados Unidos me inviten a una tertulia como me invitaron muchísimo en las últimas elecciones. Pero también quiero que me inviten cuando hay una elección en España y que no sea para preguntarme qué va a pasar con los migrantes con el nuevo presidente de España, ¿no?
yo creo que yo también tengo una comprensión y puedo hacer observaciones interesantes con respecto a la dinámica de partidos políticos, con respecto al presupuesto, con respecto a temas fiscales o temas de educación o temas de salud. Y eso no está normalizado en el entorno de medios de comunicación y a veces en otros ámbitos tampoco, ¿no? Podemos hablar de la academia, podemos hablar de otros ámbitos profesionales. Tenemos que entender que somos barceloninos, que somos, no voy a decir catalanes, pero parte de una sociedad catalana, que somos personas que viven las dinámicas europeas y las entienden, y que además de eso tenemos un plus más, es que somos inmigrantes. Sí, es que entendemos también otras cosas. Yo hablo 4 idiomas. Por ejemplo. Aquí... No sé, esto es una cosa que he pensado, me interesa si estás de acuerdo o no, que me pareció muy interesante lo que dijiste, que cuando estás en el metro oyes idiomas y ves caras que son distintas de lo que ves en la televisión luego. Y yo creo sinceramente que a menudo la gente de Barcelona... los catalanes o no catalanes, pero que son nacidos aquí, que no han hecho la migración, piensan que personas como yo, no sé si personas como tú o personas que hablan con acento o tienen piel clara o tienen piel muy oscura, somos turistas. Esa, no sé qué es peor. No sé qué es peor realmente. Eso es cierto y yo creo que hay gente que piensa, te lo digo sinceramente, hay gente que piensa que si te dice o te representa como un turista o un expat, esta palabra, ¿no? Vamos a hablarlo te está haciendo un cumplido porque no te está calificando como una persona inmigrante. Porque en este mismo imaginario y en esta misma lógica, la persona inmigrante tendrá piel oscura o será pobre, ¿no? Yeah. Y entonces, si tú no eres de aquí, esta otra frase que les gusta mucho usar aquí, yo haber estado en muchos países de América Latina y en Estados Unidos, y esa frase no se usa ahí. Esta es una frase muy española y muy catalana. Bueno, pero si creen que no eres de aquí, tú solamente puedes ser o inmigrante, que esto puede ser negro, latino, pobre, o turista o expat. Y el mundo se divide así. Sí, entonces por eso yo creo que puede ser, es como un error honesto, que por esto no hay representación también en las ediciones, porque realmente hacen esto, realmente hacen inmigrantes sois estos, y estos que ahora hay un montón que por el centro de Barcelona que están hablando ruso, danés, inglés, lo que sea, son todos turistas, entonces les ignoramos y no tenemos que hacer nada porque están aquí de paso, aunque yo, bueno, no puede ser que estoy aquí de paso, pero desde 2013 estoy aquí de paso. Ya duró el paso, ¿no? ya. Aquí la pregunta, ¿cómo sería, vamos a soñar un poco, cómo sería el periodismo realmente representativo? ¿Sí? La vanguardia, vamos a montar la vanguardia de nuestros sueños. ¿Cómo sería? ¿Cómo la montarías tú? Bueno, lo primero que haría sería quitar a un montón de señores que estorban bastante en cualquier medio de comunicación y pondría a muchas señoras que tienen una visión mucho más amplia. Mira, yo creo, hay un fenómeno que ocurrió durante algunas décadas, 2 décadas por lo menos, en Estados Unidos, del que tuve la suerte de participar. Ocurrió en el momento, un poquito antes, pero en el momento en que yo llegué a vivir a Estados Unidos y me incorporé a trabajar a medios, yo en cuanto llegué a Estados Unidos empecé a trabajar en un periódico, el periódico en español más grande de Estados Unidos, que en aquel momento, porque todavía había periódicos, 2004, tenía, digamos, que una presencia muy importante, ¿no? Como medio de comunicación. Y en aquel momento, en Estados Unidos, había una dinámica en la cual los periodistas, no solamente los que publicaban en español o los latinos que publicaban en inglés, sino también periodistas asiáticos, americanos, afroamericanos, conversaban mucho entre ellos. Hay asociaciones, hay una cultura del asociacionismo allá que es muy importante, lo que aquí serían los colegios, ¿no? Y se empezó a hacer lobby
político. Se empezó a negociar para establecer reglamentos, se empezó a ir a Washington para establecer lo que se llama en Estados Unidos acción afirmativa, que es, como sabemos que la representación importa, lo que necesitamos es que en ciertos espacios esta representación se vea y se escuche. Entonces, por ejemplo, en las radios y las televisiones públicas, porque así estaba establecido, tenía que haber la presencia de personas de origen diverso, diversidad racial, diversidad étnica, hablando inglés, la mayoría de los casos, pero tendría que haber esta representación, digamos que por decreto, ¿no? Esto puede ser cuestionado porque la gente te puede decir, es que eso también es una cuota y la gente debe estar en los lugares por sus méritos y no por cómo luce. Bueno, pero estas son dinámicas que en ese país han funcionado y hoy ahí a nadie le extraña ver a una persona negra o a una persona latina o a una persona asiática frente al micrófono hablando. Eso ya no importa, eso ya no se ve. Ves cualquier fenotipo, lo mismo en CNN que en Fox News. Uh-huh. Se pasó esa barrera, ¿no? Y en Inglaterra incluso todo el partido conservador es súper diverso. Es así, ¿no? Entonces yo pienso que yo lo primero que haría es sí realizar una acción de este tipo, una acción afirmativa que dé acceso a personas cuyos talentos posiblemente no se ven porque no ha tenido oportunidad de ser visto. Y una vez que pasamos esa pantalla, a mí me parece que tendría que funcionar como funciona cualquier otro lugar, que es cada quien sabe cosas diferentes y todos vamos poniendo sobre la mesa lo que sabemos. Si tú estableces un medio de comunicación en el cual nosotros lo que queremos es entender la realidad que hay allá afuera para luego explicársela a nuestras audiencias, que es la definición básica del periodismo, lo que yo tendría que tener es la mayor cantidad de recursos para entender esa realidad afuera. Uh-huh. Entonces, si yo tengo que entender lo que está pasando en un entorno, no sé, donde hay comunidades de fe musulmana, para mí lo ideal sería tener una mirada que entienda y que me pueda explicar, pero además que tenga el acceso a esas comunidades. Yo quiero ver a un señor catalán pretendiendo entrevistar a unas mujeres que usan hijab y que tengan ciertas circunstancias. Es que por más profesional y bien intencionado que seas, hay razones culturales que te van a impedir tener el acceso. Pero yo como periodista lo que quiero es que tengamos el acceso, que entendamos y que expliquemos. Entonces, la diversidad, esto es lo que te permite, ¿no? Te da herramientas para llegar a los espacios donde no todo el mundo puede llegar, para entenderlos y para explicarlos. Así tendríamos que estar entendiendo el periodismo desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, hay espacios como el tuyo, hay espacios en muchos ámbitos que han sido creados, y esto es interesante, por las propias personas de origen inmigrante. Y cuando digo de origen inmigrante me refiero a personas Juan Su, por ejemplo, como muchas otras personas que han creado sus libros, Rocío Quillaguamán, ¿no? Que han creado sus libros, sus podcasts, sus revistas independientes, blogs, reportajes, ya sea que han nacido aquí o que han llegado aquí cuando eran niños, pero que han crecido con el estigma de ser el otro, a pesar de que son de aquí, ¿no? Para utilizar sus propios términos. Muchas gracias por decir las palabras tan bellas como espacio como el mío. Aquí tengo que decir que me costó un montón hacer algo como esto porque yo pensaba, yo cuando vine a España, yo pensé que nunca más voy a poder trabajar como periodista por la cuestión de la lengua. Es terrible eso. Porque yo pensaba que como no es mi lengua nativa, no voy a poder. Y con esto también, antes de montarlo, pensaba un podcast de entrevistas, siendo tú haciendo errores en castellano. Entonces me costó un montón como decidir hacerlo, siendo castellano mi lengua, bueno, segunda lengua que aprendí de adulta, de hecho. Bueno, yo tengo que decirte, a ver, yo entiendo que en Cataluña puede ser que si mi lengua materna es el español, sientan que no
tengo oportunidad de tener un espacio ahí hasta que no hable un catalán muy bueno. Pero yo tengo colegas latinoamericanas viviendo en España que no están teniendo espacio en los medios de comunicación, aunque el español sea su lengua materna, ya sea porque tienen un acento que creen que no corresponde al medio, o incluso a veces tienen la audacia de decirte que tú no hablas español bien, ¿no? Lo cual, si quieres, después abundamos en esto. Pero claro, hay una visión que parte de que, y esto es muy marcado en Madrid, ¿no? Hay madridcentrismo, ¿no? Entonces, nosotros somos el epicentro del idioma y de la lengua y de la cultura también, y todo lo demás gira en torno a ello, ¿no? Es una visión muy limitada que da pena, ¿no? Porque tú sabes cuál es la riqueza del español en nuestros países. Mira, yo te voy a decir, en mi experiencia personal, desde que vivo en España, ¿cuál ha sido cuál es la diferencia de interacción cuando yo encuentro personas que hablan español y son latinoamericanas, cuando encuentro personas que hablan español que son españolas? Cuando estamos hablando una persona española y yo, la persona española me dice, en España se dice así, o en español se dice así. Cuando yo estoy hablando con personas de América Latina, el intercambio es, ¿cómo se dice en tu país? Porque nosotros sabemos que tu país lo dice de una manera, mi país lo dice de otro. Tenemos una curiosidad intelectual por saber cómo se dice. Y no hay en ningún momento un decir, como se dice en mi país es correcto y como se dice en el tuyo no. No, nosotros entendemos la lengua como un proceso que es dinámico, que es diverso, que está en constante construcción y que es rico. Y de verdad tú te sientas en una mesa con personas latinoamericanas y hay un momento de la conversación que es muy sabroso cuando es, ¿cómo se dice en tu país? ¿Y en tu país cómo se dice? ¿Y de dónde viene? ¿Y cuál es el origen de eso? ¿No? Y muchas veces esas palabras ya han llegado a España, ya están incorporadas en la sacrosanta Real Academia de la Lengua Española. Por ejemplo. Pero aquí tú sigues, escucha, por ejemplo, chocolate, por ejemplo, cacao, por ejemplo, aguacate, por ejemplo, itacate, chocolate, apapacho, ¿no? Todo eso viene del náhuatl, ¿no? De una fusión del español con el náhuatl. Pero encuentras que hay personas que siguen pensando que si tú no hablas como hablo yo, tu español es incorrecto, ¿no? Como te digo, da pena, ¿no? Porque lo que estás haciendo es cerrarte la posibilidad de ver, de entender, de aprender, de crecer, de tener una riqueza que está ahí solo con que abras un poquito la mente y los oídos. Sí, aquí estoy de acuerdo. La variedad lingüística es muy bonita, muy bonita. Y aquí otra vez voy a decir Inglaterra como ejemplo, porque en Inglaterra también existía esto hace 70 años, que para trabajar en la BBC tenéis que tener el acento de la reina. Y no podéis trabajar ahí con un acento escocés, un acento de Irlanda, pero ahora es muy distinto, ahora lo celebran claro. Y es muy bello realmente verlo y oír maneras tan distintas de hablar la misma lengua. Yo tengo aquí secciones de temas. Con esta pregunta que voy a hacer vamos a cerrar esta sección y mover a un tópico un poco distinto. Y aquí es, ¿cuál es el riesgo? Hablamos de riesgo. Por ejemplo, si no hay representación, yo estoy de acuerdo, ahora no hay suficiente representación. 36% de población de Barcelona somos extranjeros y no hay representación. No es suficiente, algunas sí que hay. Pero ¿cuál sería el riesgo? Si siguen los medios catalanes sin hacer buena representación de esta población, ¿pasará algo? Es decir, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Para dar un ejemplo, podría pasar que, por ejemplo, están ignorando la comunidad rusoparlante. Esta comunidad rusoparlante, al recibir pasaportes, va y vota al Vox. ¿Podría pasar algo así? ¿Cuál sería el riesgo de ignorar esta parte de población? Bueno, yo digo rusa, pero yo sé que 36% son muy... toda la gente de
América Latina, hay chinos, hay rusos, hay rumanos, hay coreanos, ahora hay un montón. Entonces, ¿cuál es el riesgo de no representación? Yo creo que no es un riesgo, yo creo que es una realidad, yo creo que ya está pasando. Lo primero, y me gustaría dejarlo sobre la mesa muy claro, ¿no? Que es la sectarización. Es que tú estás segmentando y sectarizando a una sociedad que además se jacta de ser una sociedad diversa, ¿no? La sociedad catalana te dice que, y yo estoy de acuerdo, que en términos generales son abiertos, que miran mucho hacia Europa, ¿no? Y a diferencia de otras regiones en España que solo se ven a sí mismas, ¿no? Cataluña y Barcelona, en efecto, son muy cosmopolitas y son muy europeas en un sentido, y en otro son muy autóctonas y muy arraigadas a sus culturas, lo cual es una combinación preciosa. Esa es la razón por la que yo estoy aquí, porque yo puedo tener a la Colla Castellera de mi barrio, que me encanta, pero al mismo tiempo tengo el Mobile Congress, ¿no? Entonces, esta fusión a mí me parece una gran riqueza. Lo que necesitamos es que los medios reflejen eso para poder seguir siendo esta región y esta ciudad, en el caso de Barcelona, de puertas abiertas al mundo, ¿no? Cataluña, por el proceso de identidad y todo el proceso independentista que tuvo en los años recientes, al menos narrativamente, apuesta mucho a Europa, ¿no? Se dicen europeos y se esfuerzan mucho en que Europa y Estados Unidos los vea y los reconozca. Pero para tú ser reconocido por el otro, primero tienes que reconocer al otro. Y esto es no solo reconocer cuando el New York Times cita a un catalán o cuando The Guardian habla bien sobre Cataluña. Esto va de que tú te abras realmente al mundo, que abras tu mente al mundo, que abras tu comprensión al mundo y que entiendas que el mundo vino aquí. Es que qué privilegio tienes. Es que qué privilegio enorme tienes tú como sociedad de poder enriquecerte y de tener gente además, esto lo sabes tú, lo sé yo, lo dicen en todos lados, gente que quiere entender tu cultura, que quiere entender tus tradiciones, tus raíces, tu historia, a la cual le gusta ser parte de comunidad. No quiero poner este ejemplo porque está muy manido y muy utilizado, pero los compañeros y las compañeras de Top Manta están buscando un espacio en las clases de catalán. Que tú digas eso en un noticiero con mucho orgullo, pero que después uno de esos compañeros o esas compañeras no tenga un espacio en tu noticiero para hablar de videojuegos o de películas, me parece un sinsentido, me parece una contradicción. Esto en términos de medios de comunicación, que además hay otro aspecto ahí, que es el comercial. Yo creo que ahora que hablamos de este 36%, también tendríamos que empezar a analizar cuál es el poder adquisitivo y la capacidad económica de ese 36%, porque estos también son posibles compradores, porque esta es gente que le interesa a tus anunciantes, porque tú puedes diversificar tus ingresos si tú buscas patrocinadores que quieren hablarle a esas poblaciones, pero para eso primero tu producto tiene que hablarle a esas poblaciones. Esto en una terminología bastante más de números y dinero, que algunos es la única que entienden. Y políticamente, esto no es una posibilidad, esto está ocurriendo, ¿no? Es bastante claro que una gran parte de las personas jóvenes, sobre todo de quienes son primeros votantes o recientes votantes, no se ven reflejados en los medios de comunicación. En el caso, de Cataluña, más del 40% de la población entre 18 y 25 años es nacida en el extranjero. Más del 40%. Si ellos ven series, ven TV3, escuchan la radio, escuchan un podcast y no se ven representados porque no hay alguien hablándoles a ellos. Pero viene un señor de Vox, viene un señor de Alianza Catalana o bien de otros espacios y les hablan directamente a ellos y les dicen, ellos no te entienden, pero yo sí te entiendo. Y les dan identidad y pertenencia, que es lo que buscan las personas jóvenes. Ellos irán ahí. Y yo te quiero decir que esa película yo ya la vi porque vengo de Estados Unidos. Y la razón por la que la mayoría de la gente joven en Estados Unidos no votó y por la que hubo algunos
que votaron por Trump es porque el Partido Demócrata dejó de ver a los jóvenes. No hablo aquí ya solamente de una cuestión de origen o racial o étnica, hablo incluso de una cuestión de edad y genérica, ¿no? Generacionalmente el Partido Demócrata no tiene nada que ofrecerle a la gente joven. No La me gente digas. joven, al igual que en España, al igual que en otros países, la gente joven de hoy, este joven de 18 a 24 años, es la primera generación que está creciendo con la certeza de que no vivirán mejor que sus padres. Esto es así aquí, esto es así ahí y esto es así en muchos otros lugares. No hay gente ofreciéndole nada a las generaciones más jóvenes, que son las generaciones más diversas. Tenemos ahí los ingredientes perfectos para que esto nos estalle en la cara y en algunos lugares ya está ocurriendo, ¿no? Yo lo veo en el caso de España en general y yo siento que en Cataluña estamos muy a tiempo de pararlo y estamos muy a tiempo de que se voltee a ver a la juventud diversa, se le abran espacios, se les escuche y se deje de hablar de ellos y se empiece a hablar con ellos. Pero no solamente para que den su opinión sobre por qué en China pasó algo o por qué. No, que den su opinión sobre lo que viven todos los días, sobre la realidad, sobre cómo está la educación en este país. No es difícil, Daria, no necesitan aprobar un presupuesto especial para hacer esto, ¿no? Es simplemente tener la claridad de que si no abres los espacios ahora, los espacios se abrirán en otro lado y tú te quedas fuera, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. También otro dato, como lo doy de mi cabeza, no es un dato súper específico, pero más o menos por ahí va. 70% de bebés nacidos en Barcelona el año pasado tienen como mínimo un padre o madre extranjero. Claro. 70. Sí, es así. Bueno, mi bebé nació en 2023, pero es los dos, porque papá es inglés, entonces es uno de ellos, pero él es de aquí. Yo cada vez que oigo esos datos es que me da mucha esperanza, ¿no? Eso es cuando ves todo lo que está pasando. Esa es mi esperanza. Porque mira, estos señores de los que hablé hace rato, ¿no? Estos señoros de 70 años que nos están diciendo cómo deben ser las cosas. A ver, que lo que la democracia no haga lo hará el tiempo, ¿no? Sí. Pero dentro de 20, 30 años, esta nueva generación entenderá el mundo de una forma muy diferente, afortunadamente, y se relacionarán entre ellos de una manera muy diferente, en la que justamente su capital político será la diversidad que tienen para poder voltear al mundo y para poder hacer que el mundo los vea. Ojalá no tengamos que esperar tanto tiempo, ojalá fuéramos inteligentes para empezar a construirlo ahora. Por el momento, mi esperanza es que podamos conservar el mundo lo mejor posible, el mundo de los recursos, para que ellos cuenten con los elementos para desarrollar ese potencial. Pero está ahí, lo acabas de decir, 70% de gente que va a tener muchas maneras de hablar, muchas maneras de resolver, muchas maneras de crear, de pensar, de idear. ¿Qué sociedad tan bonita nos espera si le damos la oportunidad? Me has dejado un poco sin palabra, pero ya me voy encontrando. Movemos a otro tema que me apetece hablar un montón contigo y es el tema del lenguaje que utilizamos cuando hablamos de estos temas. Y voy a empezar, como siempre, con el más grande, es la palabra MENA, que se descifra como oficialmente menor de edad no acompañado. Pero en España moderna, esta palabra MENA se volvió muy cargada de significados muy negativos. Hoy en día, MENA en España significa joven negro. Básicamente esa ha sido la construcción simbólica que se ha hecho de la palabra MENA. A mí me parece, ese término me parece el ejemplo de todo lo que no se debe de hacer, no solamente en las narrativas de migración, sino en una sociedad democrática, ¿no? Yo creo que a estas alturas nosotros ya no tenemos que explicar que la representación importa. Y
cuando yo doy talleres sobre narrativas de migración y sobre cómo se construye la identidad. Y en mis talleres yo suelo usar el ejemplo de la computadora personal que tenemos guardada en el cerebro, ¿no? Donde vamos almacenando información y donde vamos almacenando referentes. Invito a tus oyentes a hacer este ejercicio. Cuando yo digo la palabra perro, todas las personas que me están oyendo ahora tienen la imagen de un perro en la cabeza. No es el mismo perro. Cada quien tiene una imagen de un perro basada en la información que tenemos previamente archivada en nuestra mente, ¿no? Cuando yo digo esclimprim, no tenemos una imagen de nada, porque es una palabra que me acabo de inventar y nuestro cerebro, nuestro disco duro, no tiene archivado un referente para eso. Hay que empezar a construir ese referente. Entonces, todas las palabras, todos los conceptos tienen un referente guardado en nuestro cerebro que se va construyendo y cambiando todos los días, ¿no? Los medios de comunicación tienen un rol importantísimo en eso, las narrativas políticas tienen un rol importante en eso. Cuando yo digo niño, tú tienes una imagen. Cuando yo digo niña, tú tienes una imagen. Cuando yo digo adolescente, tú tienes una imagen. Cuando yo digo viajar solo, también tienes una imagen. Y cuando yo te digo niños, niñas y adolescentes que están viajando solos, tú tienes una imagen. Cuando alguien utiliza deliberadamente la palabra MENA para definir algo, para definir a los niños, niñas y adolescentes que viajan solos, lo que quieren es que cuando yo digo MENA, tú no tengas la imagen de esa niña o de ese niño o de ese adolescente y que no los veas viajando solos. ¿Sabes por qué? Porque como tú tienes tus referentes en la cabeza, cuando yo digo niño o niña, posiblemente estás pensando en alguien como tu hijo o hija o hermano, o incluso tal vez hasta en el niño que fuiste tú. Y cuando yo digo viajo solo, tal vez puedes sentir lo que se siente cuando uno está solo. Y entonces voy a generar empatía, voy a conectar contigo y podrás imaginar lo que es ser un niño de 12, de 13, de 14 años viajando solo. Imagínate que además te añado una capa más sin conocer el idioma, ¿no? No me conviene si yo lo que pretendo es generar una narrativa de odio, una narrativa que cree al otro como un enemigo, que tú crees todas imágenes en la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Me invento un término nuevo, pongo un rostro, el rostro que yo quiero que tú veas, y pongo el significado que yo quiero que tú veas en esa palabra. Y después repito esa palabra hasta el infinito, hasta ponerla dentro de tu cerebro para lograr que cuando yo hablo de un niño o niña o adolescente que está viajando no acompañado, que no habla el idioma, que está en otro continente, tú no veas lo que posiblemente podrías ver porque es lo que está ocurriendo y te invento otra realidad. Es muy potente la forma en que desde la política y desde el poder se juega con el lenguaje y se juega con los conceptos para que nosotros usemos o no nuestros propios referentes. Hablamos de periodismo y entonces yo pienso, es el trabajo, entre comillas, del poder, de la política, construir, hacer esto, ¿no? Jugar con las palabras y jugar con los simbolismos para lograr sus objetivos. Pero ¿cuál es el trabajo del periodista? Analizar. ¿Repetir eso? No. O cuestionarlo, contrastarlo, comprobar si es cierto y poner las cosas sobre la mesa. El problema es que los periodistas, en lugar de cuestionar y comprobar, repiten. Y entonces no eres periodista, eres portavoz. Si tú solamente repites lo que dice el político, tú te has vuelto un portavoz del político. Y yo encuentro que muchos periodistas, muchos de ellos incluso de manera inconsciente, ni siquiera se plantean cuestionar esto. Te voy a poner otro ejemplo que me ha tocado en los últimos meses. Donald Trump, durante su campaña, esta última, dijo que él haría deportaciones masivas. Uh-huh. Y a mí me han invitado a muchas de estas tertulias y cosas que te invitan para que yo hable de las deportaciones masivas. Y yo siempre le pregunto a la persona que me está entrevistando, ¿no? ¿A qué te refieres con masivo? Bueno, es que Donald Trump dijo deportaciones masivas, sí yo sé, pero ¿a qué te refieres con masivo? Bueno, que serán
¿Que serán qué? ¿Que serán muchos? ¿Que serán cuántos? Es decir, Donald Trump él es el rey de eso, ¿eh? Él, de verdad, su gran talento es esta habilidad de jugar con el lenguaje y ponerlo en la agenda pública. Pero los medios de comunicación nunca han dicho cuánto es masivo. Ujú. Si yo deporto a 10 personas, ¿eso es masivo o no? Si yo deporto a 1,000 personas, ¿eso es masivo o no? Ya. Si yo deporto a 1,000,000 de personas, ¿eso es masivo o no? Obama deportó a 3 millones. ¿Obama hizo deportaciones masivas? Entonces, si usamos las palabras que nos da el político, que nos da la persona en el poder, sin siquiera entender qué significan y sin cuestionarlas, no estamos haciendo nuestro trabajo. Y lamentablemente, en los temas que tienen que ver con migración, que tienen que ver con discriminación e incluso los que tienen que ver con género, estamos viendo ese fenómeno, que el periodista y el comunicador ni siquiera piensa en lo que está diciendo, repite, o a veces deliberadamente repite porque le da ingresos o le da clics, ¿no? Sí. Bueno, y también no vamos a desfiar en esto, pero decir también porque el trabajo es muy precario y muy a menudo el periodista tiene que publicar 10 artículos al día. Por supuesto. Y ya no tiene ni tiempo ni preguntar nada porque el trabajo analítico lleva su tiempo. Necesitas salir a tomar un café porque necesitas asumir, necesitas pensar y muchos periodistas hoy en día no pueden... No están haciendo periodismo, porque publicar Sí. 10 notas Es verdad. al día No es periodismo, es Es información. Hay Ya. periodistas publicando información constantemente, pero el periodismo, si no lleva este proceso de investigar, de comprobar, de contrastar y dar contexto, no es periodismo. Y ese es un problema que estamos teniendo, que se confunde la información con el periodismo. Pero oiga usted, es que sin contexto y sin contraste, usted no puede saber que lo que yo estoy diciendo es de esa manera, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por esto. Aquí que quede claro que periodistas que no trabajen en ABC no deberían utilizar esta palabra y mejor decir niño o adolescente que viaja solo. Vamos a otras palabras que yo quería hablar. Lenguaje para mí es importantísimo. Y en Barcelona es súper... Ya lo hemos tocado, pero en Barcelona es súper interesante mirarlo. Migrante y expat. Expat. ¿Cuál es la diferencia? Es horrible. Mira, yo suelo decir, ¿no? El expat es un migrante de cuello blanco, ¿no? White collar. Ya. Inmigrante, ¿no? Mira, hay muchas, ¿no? O sea, esta terminología para definir esto, creo que aquí coincidimos en que sabemos que el lenguaje es importante porque lo que no se nombra no existe, pero no basta con nombrar, también importa cómo nombras, ¿no? Uh-huh. Y eso es determinante porque la representación es importante porque tiene consecuencias políticas, porque tiene consecuencias económicas, ¿no? Si hay representación de una comunidad cuando se están aprobando unos presupuestos, habrá unos presupuestos asignados a esa comunidad. Es así de básico, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que la manera en la que se juega con algunos términos, lo que pretende es segmentar. La función básica del lenguaje cuando se utiliza con intenciones políticas o desde el poder es marcar la diferencia entre nosotros y ellos. Todo el poder se basa en eso, ¿no? Las personas que han logrado mayor poder son aquellos que más exitosamente han logrado construir un nosotros en oposición a un ellos. Las autocracias, las dictaduras, ¿no? Han sido muy exitosas en ese sentido y el discurso de odio también se basa en eso, ¿no? Toda esta ultraderecha y todos estos movimientos autoritarios que van avanzando lo hacen construyendo a un otro que es una amenaza, que es un enemigo, que no tendría que estar aquí, que nos está quitando cosas, y un nosotros que compartimos cosas, tenemos que protegerlas, estamos amenazados, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la forma de describir al otro lo va poniendo de un lado o del otro, ¿no? Tú puedes ser una persona que no nació en España o que ha venido a Barcelona de otro lugar y puede ser un inmigrante, puede ser un refugiado, puede ser un desplazado, este es un término que no se debe utilizar, pero se usa para definir personas, un ilegal o sin papeles, ¿no? Pero también puede ser un expat, puede ser un viajero,
puede ser un turista, Un nómada puede ser digital. un nómada digital, ¿no? Y todo esto es para definir a alguien que está viviendo en Barcelona o en Cataluña o en España sin haber nacido en Barcelona, Cataluña o España. ¿Y qué es lo que nos hace utilizar un término u otro? Y si nosotros nos ponemos, yo siempre planteo que para estas cosas la herramienta más útil es Google Images, ¿no? Las imágenes de Google, porque si tú pones cada una de estas palabras y buscas la imagen en Google, los resultados son súper diferentes, ¿no? Si yo digo que yo soy una persona, si yo ahora, así como estoy hoy sentada aquí, ¿no? Sin hablar nada, salgo por la calle en Barcelona y la gente me ve, ¿cuál de estas etiquetas crees que me pondrá? ¿Me pondrá refugiada? ¿Me pondrá desplazada? ¿Me pondrá expat? ¿Me pondrá turista? ¿Me pondrá viajera? ¿Y con base en qué? Cuando me vea a mí, ¿no? Con base en cómo luzco, con base en qué zona de la ciudad estoy, si hablo o no hablo, con qué acento hablo. Si yo entro a la universidad y si yo entro a un bazar oriental, ¿soy leída de la misma manera? ¿No? Entonces, los contextos, los entornos, la forma en que luces, incluso los atuendos, ¿no? Tienen algo que ver. Y es así como vamos etiquetando a la gente. Y estas etiquetas lo que le dicen es, tú perteneces a un lugar o tú no perteneces a un lugar. Tengo una anécdota de una compañera activista mexicana, indígena, que tiene el fenotipo de las personas indígenas de América Latina y que además es una activista indígena y suele vestir con los atuendos tradicionales indígenas mexicanos. Y en una ocasión fue invitada a una conferencia internacional en una ciudad española para participar en una conferencia internacional sobre identidad y no recuerdo qué más cosas, y llega al hotel donde se celebraba esta conferencia, en estos salones de conferencias que tienen algunos hoteles, y le indicaron dónde estaba la puerta de entrada para el servicio, por la manera en que luce. Entonces, tenemos unos criterios para etiquetar quién pertenece a dónde, y las palabras nos dicen eso, porque si tú eres un expat, tú hoy puedes entrar a uno de los edificios de oficinas de la Diagonal sin que nadie te cuestione, ¿no? Pero si no luces como en mi cabeza debería de lucir un expat, posiblemente te impediré el paso y te pediré que te identifiques, porque lo que yo veo no encaja con la imagen que yo tengo. El uso deliberado de estas etiquetas por parte de quienes están en el poder lo que pretende es construir estos imaginarios de quién pertenece y quién no pertenece a dónde, y quién puede desempeñar unas funciones y quién no las puede desempeñar. Te pondré otro ejemplo. Tengo un par de colegas periodistas, latinoamericanas periodistas de muy, muy alto nivel. Ambas han tenido que salir de sus países, una de Argentina y otra de Colombia, porque por el tipo de periodismo que han ejercido, sus vidas han sido amenazadas y han tenido que salir. Estas son personas que tienen la categoría de refugiado en España. Es decir, este país les ha reconocido su vulnerabilidad y les ha abierto las puertas, pero ninguna de ellas está contratada en un medio de comunicación. Porque tienes la categoría de refugiado y eso te pone en la alteridad, eres el otro, ¿no? Y yo puedo reconocer la trayectoria y el camino que tienes, pero yo te pongo en un lugar donde tú debes estar. Por esta etiqueta que tienes, tu lugar es este y no otro. Estoy muy de acuerdo. Aquí voy a hablar yo un rato porque también tengo aquí una historia. Que yo soy inmigrante. Yo vine de Rusia, yo vivía aquí en España 4 años sin permiso laboral. Tenía estancia por estudios, pero no podía trabajar y mis ingresos se cayeron a muy bajo. Yo perdí mucha confianza en sí misma. De hecho, lo estoy trabajando ahora con psicóloga, como el repoderarme para pedir dinero para mi trabajo, porque yo siempre lo pongo en lo mínimo posible por estos años. Hubo un año cuando yo tenía 5 euros al día para gastar en todo, pero en todo, en la comida, en comprarme cosméticos, llevaba años sin comprar bragas porque no podía. Y
es una experiencia de inmigrante, por eso llevo esto resuelto favorable. Que esa es la frase que todos los que hemos lidiado con extranjería en este país queremos escuchar siempre. Sí, porque esto es sueño. Yo perdí sueños. De hecho, cuando yo estaba haciendo la modificación de visado de estudiante para el laborable, primero me lo denegaron. En esta batalla yo perdí, no sé, la mitad de mi cerebro, muchos amigos, mucha energía. Y mi pareja, que es británico, simplemente vino y le dieron lo que yo pasé 5 años gastando muy poco, luchando, ¿sabes? Entonces, mi experiencia es experiencia de un inmigrante. Pero, claro, yo soy muy blanca. Y lo que pasa ahora en Barcelona, que a mí, ahora cuando yo vuelvo a ganar dinero, porque me he reconstruido, doy clases, estoy bien. Y yo también sé que con la piel clara viene privilegio. Pero lo que pasa a mí ahora, también el otro me están marcando, porque a mí me están poniendo en expat o nómada digital por cómo me luzco. Y en las calles de Barcelona a mí me habla inglés, que me irrito un montón porque, bueno, ni siquiera es... Yo lo hablo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni siquiera en mi país no se habla, en el país donde... Mi Claro. país, de hecho, ahora es España, Cataluña. Pero en el país donde nací, no se habla inglés, se habla ruso. Si alguien me quiere hablar ruso, yo siempre encantada. Bien. Con el ruso A1 te voy a hablarlo para que lo practiques. Pero ¿por qué inglés? Para mí es un idioma extranjera. Pero y yo he vivido muchas microagresiones. Por ejemplo, estaba en un taxi embarazada, el taxista era argentino, me empezó a montar algo y me dice, ¿aceptas el trato? Y digo, ¿qué significa aceptar el trato? Y él vuelve a hablarme en inglés, de repente, en medio de conversación. Yo digo, ¿y por qué has cambiado de lengua? De repente. Y esto me Qué ocurre. increíble. Qué Sí, increíble. esto me ocurre, esta microagresión de que alguien se me ve, yo le hablo en castellano, incluso en catalán, porque yo hablo catalán, y me contestan en inglés. Y así me marcan, tú eres otra. Una compañera de trabajo me dijo, era muy maja, me caía muy bien, pero lo que me dijo era, yo contigo no voy a hablar, lo hablas bien, pero contigo no voy a hablar catalán porque es demasiado raro para mí. A mí también me han dicho eso. Me han dicho, cuando yo digo, no me cambies la lengua, ¿no? Sí. Porque lo que necesito es practicar. justamente practicar, ¿no? Es que como yo te conocí en castellano, yo ya no te puedo hablar en catalán. En mi mente ya contigo es en castellano. Bueno, pues en mi mente es que... Fíjate que tienes un problema, ¿no? Porque estás tratando de que aprendamos y hablemos tu idioma, pero decides con quién sí, con quién no. Sí, entonces esto es un poco complicado. Y yo creo que esto es un trabajo que aquí en Barcelona mucha gente tiene que hacerlo, y sobre todo la gente que gobierna, el ayuntamiento, el gobierno, que están haciendo muy bien lo de aceptar la gente que viene a poco, la gente que recién venida, pero no hacen muy buen trabajo en aceptar la gente que ya vive aquí muchos años. Exactamente. Y luego tocaste un tema que es muy interesante, que es este del inglés, porque yo empatizo mucho, y fíjate, esto es por una razón, ahora que me he analizado, ¿no? Yo como mexicana que vivió 2 décadas en Estados Unidos, viví en Los Ángeles, además en California, viví personalmente lo que es que te traten de imponer una lengua sobre tu propia lengua, ¿no? Es decir, en California hay un índice muy, muy alto. Bueno, la ciudad de Los Ángeles, 50% es latino. Entonces, claro, los padres quieren que sus hijos conserven el español. O sea, que hablen en inglés, pero que sigan hablando español en casa, que lean, que esto. Y en ocasiones hay inercias que te dicen, no, you are in the US, you speak in English, ¿no? Estás en Estados Unidos, ahora habla inglés, ¿no? Este intento de pasar por encima de tu idioma materno y obligarte a hablar el idioma hegemónico. Entonces, cuando yo vengo a vivir a Barcelona y a Cataluña y me doy cuenta de que hay una dinámica que podría compararse en el sentido de que hay personas que desean que sus hijos hablen catalán, pero los servicios que vienen por parte del Estado español vienen todos en español, ¿no? Empatizo y entiendo y respeto y admiro el esfuerzo por preservar el catalán y por tener familias que hablen catalán, familias bilingües, ¿no? Y entonces entiendo que hay como una
protección con respecto al español. O sea, yo vengo al Barri de Gracia o yo voy a l'Eixample y yo lo que quiero es que el letrero esté en catalán, que los precios estén en catalán, que el menú esté en catalán y no en español. Pero resulta que si tú vas a Gracia o a l'Eixample, lo que te encuentras es que el menú está en inglés y que los letreros están en inglés y que la gente te recibe en inglés en el lugar de brunch. Sí. Y eso no nos molesta, ¿no? Estamos defendiendo al catalán de la imposición del español, pero no hay una defensa del catalán con respecto a la imposición del inglés. No. Y hemos aceptado y naturalizado que en esta ciudad también se habla inglés. Y a mí me puede entrar en un menú en inglés y yo puedo entrar a un lugar y un tipo me saluda en inglés y eso parece no molestar. Y yo digo, es que estás cerrando la puerta, pero se te están metiendo por la ventana, ¿no? Sí. Hay cosas que no entiendo y no creo que esto tenga solamente que ver con una cuestión política, ¿no? Creo que tiene también que ver con una mirada colonial, ¿no? Con una forma de entender del mundo de que hay países, lenguas, culturas que deben de ser dominadas o sometidas y hay otras que pueden ser enaltecidas, ¿no? Y esto a mí me parece una contradicción entre los catalanes. Y te lo quería comentar porque no es algo fácil de hablar fuera de este entorno. No es algo fácil de hablar. Yo también lo quiero hablar mucho. Y yo quiero hablarlo desde... Yo parlo català. Un dia faré un episodi d'aquestes en català, amb tots els errors Voldria que faig. escoltar això. Sí, parlo al català. Y no lo digo como una persona que le da pereza a aprenderlo. Y los errores que hago es porque nadie me habla en catalán. Nadie. He aprendido la lengua, pero cuando yo entro a un lugar, ¿sabes? Me dicen, incluso como esta compañera mía, lo hablas muy bien, pero no. O sea, el otro día yo entré a un lugar con mi hijo que tenía un cartel: ens encanta que parles la nostra llengua, si us plau. Podríem parlar amb tu a castellà o anglès, però el català ens agrada moltíssim. Entro a esta tienda, hablo en català y me contestan en inglés. Yo digo, ¿qué pasa? Entonces, es imposible para mí. ¿Sabes cuando me invitan a TV3 para hablar si habrá una guerra nuclear por la culpa de Vladimir Putin? Ahí sí que de repente me esperan que yo voy a hacer esto en catalán. Pero, ¿sabes? Como sin práctica no voy a llegar a este punto. Claro. Y yo, sinceramente, creo que los catalanes deberían utilizar como la primera lengua el catalán o el castellano, si hablan el castellano, y esperar hasta que la persona les pide cambiar la lengua. No hacer esto de cambiar la lengua por quedar bonito. Personas catalanas escuchando, yo me sumo a esa petición. Gracias. Sí. Bueno, claro, al no trabajar en un hotel, ahí sí se entiende. Claro, se habla inglés. Hay espacios. Hay espacios. Pero en una cafetería del barrio o donde sea, háblame en catalán. Habla a todo el mundo en catalán. Si no te entienden, que ellos dicen, por favor, en inglés. Que no... Tú estás en tu casa, habla tu idioma. Ya está, ¿no? Bueno, porque además, si viene alguien y pregunta en inglés, inmediatamente responderán en inglés. Porque si viene alguien y pregunta en chino... No, claro, no o en ruso, en chino, ¿sabes? ¿no? O en ruso. O en ruso. Exacto, ahora, ¿no? Sí. Pero esto es también, habla de un sistema, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en algunos países de América Latina hay ciudades donde esto ocurre ya, ¿no? En el propio México, en Ciudad de México, que es donde yo nací. Hay barrios que también han sido gentrificados, que también tienen este fenómeno de los nómadas digitales, etcétera. Y tú ves que ahí mismo también ya hay los menús en inglés, hay todo esto, ¿no? Pero porque hay un sistema que reconoce que hay un idioma, que es el que es legítimo. Nuevamente, es una mirada colonial, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que la mirada colonial y la mirada racista no se asuma en el caso de España y en el caso de Cataluña, porque tú no puedes cambiar algo que no reconoces que debe ser cambiado, ¿no? Claro. Esa es una diferencia importante con respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos el racismo está sobre la mesa. O sea, Estados Unidos se reconoce
a sí misma como una sociedad racista y ha actuado en consecuencia. O sea, todas estas medidas que yo te mencionaba antes son resultado de que Estados Unidos un día se vio en el espejo y dijo, somos una sociedad racista. Y hay algunos que están orgullosos de serlo y hay algunos que están queriendo cambiarlo. Pero el punto de partida fue, somos una sociedad racista. Y tú sabes lo que pasa si tú en España dices, aquí hay racismo. O si tú a un catalán le dices, los catalanes sois racistas, ¿no? Tú sabes lo que pasa. Hay una exhibición ahora en el Museo Marítimo sobre el racismo y los catalanes que se hicieron ricos a través de vender personas. Lo más interesante es que los que van ahí son las personas de Estados Unidos que vienen a hacer turismo, ¿no? Los que entran a ese museo, porque ya no hay catalanes entrando a esos museos, ¿no? Esto también es interesante. En fin, que yo... Con esta ventaja comparativa que me da el venir de un país como Estados Unidos, sí pienso que en ese sentido en España y en Cataluña se tiene que hacer un trabajo de revisión, de ponerse frente al espejo y también de aclarar qué es lo que queremos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que queremos como sociedad? E incluso para los catalanes que tienen todavía la idea de independencia, es que ni siquiera has definido qué quieres tú como nación o como país. A mí me sorprende mucho cuando personas catalanas independentistas me dicen, me corrigen cuando yo estoy hablando y me dicen, en España se dice así. A ver, tú que eres una persona catalana que quiere independizarse aparentemente de España, me estás diciendo a mí que vengo de un país que se independizó hace 200 años, que yo tengo que hablar el español del país del que me independicé antes y del que tú te quieres. Es exactamente cómo está funcionando tu mente y tu idea de independencia, ¿no? Hay algunas cosas que revisar ahí. Y aquí también quiero decir que reconozco que precisamente en Cataluña la cuestión de la lengua es difícil, que sí que existe el catalán, que sí el catalán sufrió presión por parte de dictadura de Francisco Franco, pero y es difícil encontrar este equilibrio entre acomodar los 36% que somos y defender la lengua. Es difícil, yo no digo que es fácil. Si yo tengo la respuesta perfecta, no la tengo. Pero por lo menos hay que pensarlo para que quede, porque al excluir las personas como yo, como tú, que yo quiero hablar el catalán, yo lo quiero hablar, yo lo aprendí, por favor. Pero a mí siempre una y otra vez me dicen, tú no, pues hay que pensar algo, ¿no? Porque con 36% de población nacida extranjera y con 70% de bebés con padres extranjeros, ¿o nos incorporáis en el catalán? Y en la sociedad en general, y en todos los espacios, ¿no? Y me abres un espacio en los Ateneus, porque quiero este espacio, porque esta es la característica desde mi punto de vista, yo tengo 4 años viviendo aquí, no es muchísimo, pero yo creo que es tiempo suficiente para decir que más o menos conozco cómo funciona, por lo menos la sociedad del 36%. Y mi experiencia es que mayoritariamente quienes hemos llegado de otros lugares estamos aquí y nos gusta estar aquí y queremos incorporarnos. Ahora, yo creo que aquí es, hablando, como decías tú, de lo importante que es la lengua y las palabras, ¿no? Hay una diferencia entre integración y asimilación. Y a veces hablamos de integración, pero a mí a veces me da la sensación de que lo que algunas personas catalanas esperan es la asimilación. Esto es, que tú seas como ellos. Pero ellos no ven nada de lo que tú traes que ellos podrían tomar. Integración significa que tú y yo traemos algo, que lo ponemos en la mesa y que a partir de eso construimos una tercera cosa que es diferente y que tomará lo mejor de las dos que hemos traído, ¿no? Que a lo mejor, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero puede ser que a lo mejor terminamos bailando salsa y la letra de la salsa está en catalán. Y esto será una cosa, un ejercicio bellísimo. Pero que yo venga y que tú lo que esperes es que yo deje de bailar salsa y que baile únicamente sardanas para que entonces tú me aceptes, es un error. Y
yo encuentro que a veces esta es la idea, de que como tú vienes aquí, tú tienes que adoptar y aceptar todas las cosas que nosotros somos o tenemos, pero yo no estoy dispuesto no me interesa lo que tú traes, no me interesa tu vocabulario, no me interesa tu música, no me interesa tu experiencia vital, no quiero incorporar nada de eso en mi vida, no le veo el potencial a tus saberes, ¿no? A tu conocimiento para mi propia vida. Salvo en algunas ocasiones, porque si ahora tú y yo salimos ahora a caminar por la Champla a esta hora, que es alrededor del mediodía, lo que veremos es a una buena cantidad de personas mayores catalanas acompañadas o cuidadas por señoras latinoamericanas, peruanas o ecuatorianas. Esta es una imagen muy común al mediodía en un día de trabajo en ciertos barrios, ¿no? Entonces, esas cosas sí las quiero incorporar a mi vida, pero hay otras que no voy a reconocer nunca, ¿no? Entonces, creo que también a veces falta eso. Yo, en una conversación que tuve hace poco, en una charla que di, y una mujer me preguntaba, una persona catalana, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para cambiar estas narrativas? Yo le decía, cuenta lo bueno que te ha traído a ti las personas que no son catalanas, ¿no? Hay personas latinoamericanas, personas africanas, personas asiáticas que han aportado cosas buenas a tu vida, desde la patata, que es originaria de Perú, hasta la señora ecuatoriana que cuida a tu madre. Dilo, háblalo, reconócelo, coméntalo, porque si una persona ecuatoriana te robara el móvil, lo irías contando por ahí. Pero si una persona ecuatoriana te aguanta la puerta del ascensor para que subas, también puedes contarlo. O te ayuda a cruzar la calle, o te vende las mejores frutas, es decir, tenemos que empezar a narrativamente también incorporar esa diversidad y reconocer la riqueza que aporta. Tal cual. Seguimos con el lenguaje y todo esto. Tú escribiste un artículo interesantísimo para la revista 5W titulado Define blanco, define negro, define latino. Este artículo fue finalista en la 14. No, 43 creo que era, 40 y algo. Sí, bueno, en la última edición me he dejado aquí las cifras romanas. 40, no, bueno, en la última edición del Premio Internacional a Fundación de Periodismo Julio Camba, ¿te podría pedir leer un fragmento de este artículo, por favor? Sí, y te voy a decir, es importante lo de los 45, creo que es 45, ahora mismo no recuerdo, pero es importante porque es la 45, primera vez... Es 45, sí, es 45. Sí. Es la primera vez que una persona no española queda como finalista. En los 45 años que lleva de entregarse este premio, es la primera vez que una persona no española queda como finalista. Wow. Imagínate, el hito. Y luego, imagínate, Daria, que yo en este entorno, en este contexto, ¿no?, de este premio que otorga la fundación de una banca muy importante en España, el artículo finalista dice, ¿quieres que leo todo? Bueno, puedes elegir algo. Bueno, a ver, este fragmento. Leeré de este fragmento que has seleccionado porque es un artículo más o menos largo, pero bueno. Sí. Aquí estaba hablando de lo que pasaba cuando vivía en Estados Unidos y tenía que llenar la información del censo, ¿no? El formulario. Con respecto al rubro raza, los formularios ofrecen 4 opciones: blanco, negro, asiático o nativo americano. Esta última para referirse a los pueblos originarios del continente. Y qué barbaridad, ahí vamos otra vez, porque blanca no soy, según el Pantone de Estados Unidos, pero tampoco soy negra ni tampoco soy todo lo demás. Entonces, cuando planteé mi duda a la gente del censo en 2010, me sugirieron poner raza, blanca, y ethnicity, ¿no?, grupo étnico, latino, ¿no? Entonces, ahí lo que trataba de explicar es un poco cómo las identidades van cambiando, porque yo en México soy blanca,
¿no? Y la palabra latino no se usa en nuestros... Yo en México no dices soy latina, tú dices soy mexicana. Yo me volví latina hasta que llegué a Estados Unidos. Entonces, de ser una mexicana blanca, yo en Estados Unidos me volví una latina brown. Pero, según el censo, como ahí no incluye brown, entonces yo era white. Escribo en el artículo. Déjeme contarle lo que pasó cuando, después de 17 años en Estados Unidos, decidí venir a vivir a España. Aquí, americanos son los estadounidenses, no los que somos originarios de alguno de los 35 países de América, ¿no? Americanos. Pero si americanos son los estadounidenses, ¿qué somos nosotros? Bueno, la respuesta es latinos. En España, los españoles, que son los latinos originales que nos impusieron una lengua latina, usan la palabra latino para referirse a nosotros, a los inmigrantes mexicanos, ecuatorianos o peruanos. Y los españoles, pues ellos son europeos blancos, ¿no? El asunto es que a estos europeos que hablan español y que en muchos casos no son rubios ni tienen ojos claros, cuando llegan a Estados Unidos les acomodarán las etiquetas immigrant, latino y en algunos casos brown, aunque hayan nacido en Europa, aunque dominen el inglés. ¿Imaginan qué confusión? Pues bienvenidos a mi mundo. Muchas gracias por leerlo. Y bueno, la pregunta. Con este artículo casi ganaste 10.000 euros, pero no, finalistas eres tú, la periodista Natalia Junquera Añón de A Coruña y el periodista Alberto Olmo Serrano de Segovia. Es decir, 2 mujeres, una mujer migrante, otra española y un hombre español. Ganó él. Alberto Olmo Serrano ganó con un artículo publicado en El Confidencial titulado Madrid se viene abajo. Y aquí voy a decir algo que a muchos les parecerá una barbaridad, pero esto yo lo digo sin desrespeto a los compañeros y al Alberto que ha ganado con el artículo, porque seguro su trabajo es muy bonito, es muy bueno. Pero sí, yo creo que no existía la posibilidad que ganaras este concurso tú. ¿Qué piensas tú? Lo entendí hasta que estuve sentada en las mesas de la ceremonia del concurso. Lo entendí por lo siguiente no habíamos hablado antes, pero hiciste una muy buena lectura de esto. Este es un premio que se ha otorgado por 45 años. Lo financia una banca española que tiene una fundación, ¿no? Y es a través de la fundación que se hace esto. Y tú puedes imaginar cuál es la composición de la directiva y de quienes toman las decisiones en entornos como esto, que son señoros blancos españoles de una cierta edad, pero también de una cierta afiliación política, porque no trabajan en una ONG, trabajan en un banco, ¿no? Fundaron un banco y tienen un ala, digamos, a través de esta fundación que hace trabajo filantrópico, y en él han incluido este premio Julio Camba, que además el personaje cuyo nombre lleva, Julio Camba, que fue un cronista español con un trabajo extraordinario, toda la idea me parece muy linda y me identifico mucho con la forma de narrar de este cronista que escribió hace más de 100 años, ¿no? Entonces, me gustaba mucho la idea. El premio tiene 45 años existiendo, siempre ha habido 3 finalistas y en estos 45 años solo lo han ganado 6 mujeres. La primera de ellas, no recuerdo ahora cuál fue el año, pero fue en este siglo. Y como te decía, mi trabajo es el primer trabajo finalista de alguien que no es español, de un periodista no español. Cuando llegué a la ceremonia, y vi quiénes eran las personas convocadas a la ceremonia, aparte obviamente de los finalistas, entendí que este es un espacio donde el simple hecho de ser finalista es un avance. Lo podemos leer de 2 maneras. Una, que es una cuota de representación porque por alguna razón esta gente considera que es tiempo de empezar a abrir el espacio a personas que no sean estrictamente españolas. Si es así, yo te diría que bueno,
y no tengo ningún problema en tomar el espacio de la cuota porque la representación importa. Lo que me extrañó es que eligieran este texto, porque sé que hubo postulaciones de otras personas, de otros periodistas no españoles, con temas muy diferentes, pero que en un entorno como este hubiera la selección de un texto que cuestiona básicamente todos los fundamentos del sistema español que permite que estas organizaciones existan, ¿no? Me pareció una cosa inusitada y simbólica, sobre todo porque en la ceremonia de premiación habíamos muchas personas y estaban ahí el presidente de Abanca, el presidente de la fundación, había personas del gobierno español, personas del gobierno gallego, porque el banco es un banco gallego, y luego alguien leyó en voz alta los textos. Y este texto leído en voz alta, enfrente de esa peña, yo cerraba los ojos y decía, madre de Dios, me van a sacar a patadas, no de la ceremonia, del país, ¿no? Pude sentir lo violento que puede ser para algunas personas que no están acostumbradas a que su visión del mundo sea cuestionada, escuchar palabras como las que escribí. Y en ese sentido, yo pensé, mi trabajo aquí está hecho, porque de otra manera estas personas jamás habrían escuchado esto. El texto que ganó es un texto muy bueno de un periodista muy, por lo que le he leído, sobre todo últimamente escribe muy bien, que está apegado al establishment español, ¿no? Tiene una comprensión del mundo que es más cercana a la de que podría tener un Pérez Reverte que a la que podría tener yo. Y lo que sí es que yo me di cuenta cuando me senté a la mesa de que antes de ir a la premiación yo busqué en Google quién era él y quién era Natalia, la otra finalista, pero él no buscó quién era yo, no tuvo la curiosidad intelectual de decir quiénes son estas personas. Entonces, cuando yo me senté a la mesa, él no sabía que yo era periodista y él pensaba que yo era académica y me hizo esta pregunta. ¿Y tú cómo supiste del premio, Es decir, hay esto que hemos hablado que se reflejó en esa mesa con ese colega cuyo trabajo, lo volveré a decir, me parece bueno en general, su trabajo de escritura, pero que no tuvo ni siquiera la curiosidad intelectual de decir quién es esta persona y qué ha escrito, ¿no? Y dónde escribe y de dónde viene y cuál es su historia y por qué está nominada, ¿no? Al final de la premiación, muchas personas se me acercaron mujeres a decirme que volviera a postular, que invitara a otras mujeres latinoamericanas a postular porque es tiempo de cambiar las cosas. Hubo incluso una mujer que me dijo, bueno, hubo muchas personas que me dijeron, me sentí identificada con tu artículo, personas inmigrantes. Por ejemplo, el colega de Agencia F que me entrevistó, al final me dijo, ¿no? Yo me sentí muy identificado con tu pieza, pero también quien me dijo, paréntesis, la pieza que ganó es una pieza que habla sobre una dinámica en Madrid, ¿no? La dinámica de la vivienda. Y una persona que me dijo, es que ya es tiempo de que dejemos de explicar Madrid y empecemos a explicar otras cosas, ¿no? Entonces, lo que yo extraigo de ahí es que hay una dinámica, una inercia para cambiar las cosas que ya está puesta en marcha, que no va a poder pararse, que en algunos ámbitos va más despacio, pero que está puesta en marcha y que no se va a parar, ¿no? Y yo tengo muchas ganas de ver el día que este premio lo gane una mujer no española y ojalá no blanca, ¿no? Muy bien, sí. Bueno, sí, puesto así es importante, pero me sorprende que no el ganador. Yo leí los 3 artículos antes de esta entrevista y me sorprende que... Porque tienes curiosidad intelectual, gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora movemos a periodismo. ¿Qué medios lees en Barcelona, Cataluña, España? Mira, leo, pero además escucho mucho. Yo creo que el podcast es una gran aportación al mundo del periodismo y al mundo de la comunicación. Entonces, realmente cuando quiero entender cosas, echo la mano de podcasts, pero de los medios tradicionales, en este momento, diarios, me parece que el mejor es La Vanguardia. Perdón, no es cierto. Me parece que el mejor es Diariara.
¿no? Yo creo que Diari Ara ha hecho un muy buen trabajo en hacer este avance hacia reconocer la diversidad. Cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo, sobre todo en medios que tienen capitales que han funcionado, capitales económicos, que han funcionado de una manera y que no se atreven a arriesgar mucho, ¿no? Pero Diari Ara, aunque su lengua básica es catalán, puedes encontrar contenido en castellano y puedes encontrar contenido en inglés. Uh-huh. Y a mí me parece que eso, tener los 3 idiomas, información disponible en los 3 idiomas, es entender dónde están parados. Sé que les falta, pero sé que van para allá. También me parece que en trabajo de representación y explicación de temas de género lo han hecho muy bien. Tengo una observación únicamente con respecto a este diario. La persona que coordina o se ha especializado en los temas de inmigración me parece que hace muy buen trabajo, pero este trabajo lo encuentras en la sección internacional. Siguen pensando en las narrativas o en las historias de migración como algo que ocurre afuera de, como el otro. No lo encuentras en ciudad, no lo encuentras en los temas de actualidad, ¿no? Siempre es como que migración es parte de internacional y ahí tienen una deficiencia que yo pienso que será corregida pronto. Porque tengo que saber lo que se está diciendo en los medios. Leo La Vanguardia y por supuesto leo El País, pero a nivel español me parece que el medio que mejor está haciéndolo es el diario.es. Yo creo que el trabajo que hacen los colegas allá a veces es arriesgado en términos políticos para un medio que está haciendo, que tiene peso nacional, y pienso que lo hacen muy bien. Y en radio escucho porque lo tengo que escuchar, porque si no, no sabes qué está pasando en Cataluña. Escucho El Món en RAC1 y hago unas rabietas terribles porque me parece que el conductor del programa, que es un excelente entrevistador, a veces tiene unos desplantes que son un poco racistas y que a veces son incluso un poco clasistas, ¿no? En las tertulias tienen la cuota de género estricta. Suele haber 2 señores y una señora. Yo confío que pronto esas proporciones cambian, ¿no? No, hay alguna que tiene 2 señoras y 2 señores. Pero, por ejemplo, jamás verás 3 señores y un señor, ¿no? Pero es la radio más escuchada de Cataluña, entonces, pues como periodista la tengo que escuchar, ¿no? Sí, sí. Y de podcast, Carne Cruda me parece un podcast estupendo, pero yo creo que todos tendríamos que escuchar Habla con Dani. Oh, gracias. No, porque además déjame decirte una cosa. Yo creo que quienes buscamos representación en los medios la encontramos en estos espacios. O sea, es así. Tú tienes Carne Cruda por radio, por ejemplo, me gusta mucho porque abre mucho el espacio a temas de género, temas raciales, temas diversos, pero lo conducen 2 personas españoles y lo crearon 2 personas españolas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son más espacios que puedan tener capital español o catalán o de alguien de Barcelona, pero que el espacio per se sea creado por una persona no española. Movidas varias de Quan Su, que creo que no tuvo una temporada este año, bueno, el año pasado, pero por ejemplo, ese es un podcast que ella, Quan Su, ¿no? Que la pueden encontrar en redes como Gazpacho Agridulce, porque es su familia es de origen coreano, y el nombre es fabuloso, Gazpacho Agridulce. Sí. Pero ella creó el espacio y con su perspectiva de una joven de origen inmigrante ha discutido muchísimos temas. No necesariamente desde una perspectiva de persona inmigrante, pero claro, por su propia experiencia, conoce personas de distintos países, de distintas culturas, de distintos ámbitos, y lo mismo habla de feminismo, que habla de música. Estos son los espacios ricos, ¿no? Que ese es el potencial que tiene Habla con Daria también, ¿no? Patrocinadores.
Lo voy a utilizar para redes. Ok. Muchas gracias. Y muchas gracias por la recomendación. No sabía, carne cruda sabía, pero gazpacho agridulce no. Y El luego podcast se llama poco. Movidas Varias. Búscalo en Spotify, es muy bueno. Pues en la Universidad Autónoma de Barcelona tú eres profesora del curso Género y los medios de comunicación. ¿De qué hablas en esta clase? En la Autónoma doy en dos espacios. Doy clases en el máster de periodismo literario. Ahí doy una clase muy bonita que se llama Mirada y Método. Y luego en el programa Study Abroad hablo de comunicación y género. Y básicamente es un poco de lo que hemos estado hablando, pero con el enfoque de género. Es decir, de la representación, que es importante, y de cómo se representa el género y todas sus intersecciones en los medios de comunicación. Y esto es importante, la segunda parte, la de todas sus intersecciones, porque a veces pensamos que hablar de género significa solamente hablar de mujeres y de que las mujeres tengan un espacio y que las mujeres estén representadas. Pero claro, no es lo mismo ser una mujer española blanca que ser una mujer española negra o ser una mujer española de origen latino. Y no es lo mismo ser una mujer latina que ha nacido en España a ser una mujer latina que ha nacido en América Latina. Y no es lo mismo ser una mujer negra que tiene un pasaporte español que ser una mujer negra que tiene un pasaporte de Negal y un estatus migratorio irregular en España. Entonces, no basta con decir la representación de las mujeres. Es que dentro del género nosotros tenemos una serie de capas de vulnerabilidad y también de capas de recursos con los que contamos, porque cada una de nosotras lleva una pequeña backpack, ¿no? Consigo con todas estas cuestiones. Entonces, lo que yo planteo a mis estudiantes y lo que discutimos y analizamos es cómo este género, la identidad de género que tiene que ver con ser mujer, que tiene que ver con ser hombre, que tiene identidades no binarias también, está representada en los medios de comunicación. La parte de no binaria, y esto terminamos muy rápido, porque básicamente no existe. O sea, es muy raro que estén representados en los medios las personas trans, las personas no binarias, las alteridades de género, ¿no? Hay mucha cuestión binaria en la representación en los medios. Pero una vez que hemos reconocido esto, que lo que predomina es la representación binaria, esta representación binaria hombre-mujer, ¿cómo se da? ¿Cómo se da en el cine? ¿Cómo se da en la música? Por ejemplo, tenemos sesiones de VJ, donde cada quien elige un videoclip en YouTube y vemos cómo se representa visualmente y cómo se representa en las letras de las canciones la identidad de género, qué se dice de las mujeres, qué se dice de los hombres, qué se dice de las personas homosexuales, qué es esto. Y es una clase que a mí me parece que todos deberían de tomar, porque la doy yo. No, bueno, tú sabes que en la Autónoma estas clases, hay muchos grupos que dan la misma materia, ¿no? Que dan la misma clase, somos varias personas dando la misma clase, porque a veces tomamos por sentadas algunas cosas, ¿no? Y no cuestionamos nuevamente. Si nosotros vemos un comercial de un auto, posiblemente veremos, si es un auto familiar, que en ese auto se sube un papá, una mamá y dos niños. Y usualmente el papá será quien está en el volante, la mamá será quien esté al lado y los niños, que además con frecuencia serán un niño y una niña, irán sentados atrás y la niña irá vestida de niña, ¿no? Posiblemente con coletas, posiblemente de color rosado y el niño irá... Entonces, todo esto lo naturalizamos y pensamos que así es como debe de verse, pero todos sabemos que la sociedad ya no se ve así, que el auto familiar puede irlo conduciendo una mujer y puede llevar un adolescente en el asiento de al lado y un niño atrás, o pueden ser dos mujeres, o pueden ser dos... Es decir, la sociedad es de una manera y nuevamente, en términos de género, la vemos representada de otra. Y eso es un poco de lo que hablamos, pero siempre en intersección con el tema de representaciones raciales, de representaciones étnicas y culturales, porque no podemos entender unas sin las demás, ¿no? Muy guay. Y la pregunta final es,
tú estás haciendo ahora mismo un proyecto muy chulo que es un documental sobre las donas castelleras, mujeres castelleras, se llama Pit y Ovaris. Cuéntanos sobre el proyecto, por favor. Sí, te cuento de este proyecto que es muy bonito. Fíjate que cuando Diego, mi pareja, y yo llegamos a vivir a Barcelona, yo ya conocía la tradición de los castellers, que siempre me ha parecido fascinante por la fuerza y la precisión que requiere construir una torre humana de 9 niveles, a veces de 10. Pero también por la carga simbólica que tiene, ¿no? Por el hecho de que tú necesitas tener a muchísimas personas en la base, muy articuladas, sosteniendo para que alguien pueda al final llegar Subir hasta el último punto, ¿no? Así es como funcionan las sociedades, así es como funcionan las redes. El simbolismo es muy, muy potente. Y luego cuando llegué a vivir acá, cuando se construyen estas torres humanas, los castells, la parte de abajo, la parte que sostiene todo, que tiene que tener a muchas personas muy juntas, ¿no? Trabajando juntas, se llama la piña. Ajá. Ese es el nombre que tiene. Y cuando llegué a vivir a Cataluña y empecé a escuchar la frase de fe piña, ¿no? Hacer piña, entendí que se refería a eso. Cuando haces piña con alguien es cuando todos nos juntamos para lograr algo, ¿no? Tiene un simbolismo muy fuerte y Diego, que es videógrafo y que es fotógrafo, empezó a hacer fotografía de las collas castelleras, de los grupos de castellers, y en ese proceso identificó que el rol que juegan las mujeres en estas collas es muy importante, es muy, muy importante, porque la parte que permite que la piña no se mueva y no se tambalee, la hacen las mujeres, porque lo que ha permitido que con los años los castells sean más altos, tengan más niveles, es la incorporación de las mujeres, porque las mujeres pesan menos, por lo tanto puedes hacer castells más altos, porque quienes suben, quienes son el último elemento del castell, suelen ser niñas, hay más niñas que niños, pero además porque el funcionamiento de toda la colla, de todo el grupo, lo tienen mujeres, que son las que organizan, las que establecen las redes de alianzas, las que muchas de ellas son las que se incorporan en, por ejemplo, los niños, ¿no? Cómo se hace el manejo de los niños, cómo se estructura. Y ha habido, por supuesto, mujeres presidentas, mujeres incorporadas a la parte técnica, y sin embargo, si tú ves producciones que hablen de castells o de la actividad castellera, en las entrevistas siempre son los hombres los que están hablando. Y en el imaginario público, los castells es una actividad de hombres muy fuertes que se cargan unos a otros, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos por terminar este documental. Tal vez quienes viven en Barcelona, en Cataluña, han escuchado la frase pit i collons, que es una frase que se usa para decir que alguien tiene, que algo se hace con pasión y con valor, ¿no? Pit y collons, pecho y cojones, ¿no? Y entre las mujeres castelleras se usa esta frase en femenino, pit i ovaris, ¿no? Para las mujeres, que es, lo hacen con pasión y lo hacen con valor. La frase nos pareció muy, muy chula, muy representativa, así que el documental se llama Pit i Ovaris, las donas castelleras de Sants, y es un documental que cuenta la vida de estas mujeres, su trabajo en la colla, su actividad en la colla castellera, pero también en el barrio de Sants, su vida en el barrio de Sants, que es un barrio, como sabes, de una tradición obrera, de una tradición de asociacionismo y de colaboracionismo muy fuerte en Barcelona. Y esta misma cultura de colaboración, estas mujeres la trasladan a esta colla castellera a la hora de hacer los castells. Así que si hay gente que nos quiera apoyar, estaremos muy, muy contentos de que se sumen a nuestro proyecto. Tal vez podemos poner por ahí el link. Y tanto, sí, el en la link plataforma habrá. de goteo, o también pueden ir a pitiovaris.com. Muchas gracias, muy bonito el proyecto. Habrá links para apoyar. Aquí cierro antes de cerrar el episodio, os recuerdo que hay un Patreon donde podéis apoyar al podcast Habla con Daria con opciones de suscripción desde Raval hasta Pedralbes. Están nombrados en honor de barrios de Barcelona.
¡Qué gran idea! Sí, gracias. Por favor, venid a echar un vistazo. En el vídeo, si pongo enlaces, apoyad Pitu Bares, apoyad, si podéis, siempre si podéis, a este proyecto. También, por supuesto, suscribid a este canal, like, reseñas al podcast, esto ayuda un montón. Y aquí sí voy a cerrar el episodio sobre Barcelona y el periodismo, donde nos acompañó la increíble Eileen Truax. Un verdadero honor y muchas gracias, Eileen, por venir. Muchas gracias por la invitación y por la charla. Yo me quedaría otra hora, pero gracias por tocar el tema, ¿eh? Yo creo que hay momentos en los que es incluso hasta valiente que hablemos de esto, así que te agradezco el espacio. Y a los que nos están oyendo, ponga un inmigrante en su vida y su vida será mejor. Ta, 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 ta. Ta, ta. Yo soy la Daria y esto ha sido el podcast Habla con Daria. Hasta la próxima. ¿Cuál es la cosa más loca que le has visto hacer a una gaviota en Barcelona? La cosa más loca que he visto hacer una gaviota en Barcelona es agarrar a una paloma por el ala y venirla a aventar en el patio trasero de mi casa. No. ¡Qué miedo! ¿Estaba viva? No. Bueno, a ver, cuando lo encontré, no.